Quisiera comenzar con una pregunta muy sencilla. ¿Saben cuál será el último día de su vida? La respuesta inmediata es, no lo sé. Y es verdad, nadie conoce la fecha de su muerte. Pero permítanme replantear la pregunta. ¿Cuál es el último día de nuestra vida? Hoy, no porque vayamos a morir esta noche, sino porque hoy es el único día que realmente estamos viviendo. El ayer ya no nos pertenece. El mañana todavía no llega. Lo único real es ese instante. Y sin embargo, pocas cosas son tan familiares y misteriosas como el tiempo. Vivimos inmersos en él. Agendas, cumpleaños, alarmas, reuniones. Decimos que el día no alcanza, que el tiempo vuela, que el tiempo se hace más lento o que se detiene, hasta que alguien pregunta, ¿qué es el tiempo? San Agustín escribió, si nadie me pregunta qué es el tiempo, lo sé, pero si quiero explicárselo, ya no lo sé. Y quizá por eso, antes de preguntarnos cómo administrar el tiempo, debemos preguntarnos qué es el tiempo. Y aquí está la idea central de esta reflexión. La Biblia no entiende principalmente el tiempo como un recurso que debe administrarse. Lo entiende como el escenario donde Dios actúa, donde el ser humano discierne su llamado y donde el reino acontece. Y por eso debe ser vivido con sabiduría. Solemos pensar que el tiempo es algo que se mide, y es verdad, pero pocas veces pensamos en el tiempo como algo que se habita. Y la forma en que lo habitamos cambia todo. Notemos que la Biblia no comienza con una idea de Dios. Comienza con una acción de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No es una definición, es una acción de Dios, un verbo. Dios no se mantiene al margen de la historia, entra en ella, actúa en ella, llama a Abraham, escucha el clamor en Egipto, libera, guía, corrige, perdona. Por eso Israel no responde a la pregunta ¿quién es Dios? Con conceptos, sino con historias. Por ejemplo, el decálogo no comienza diciendo yo soy el ser absoluto. Dice algo concreto. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Dios se revela en lo que hace. Y cuando llegamos a Jesús, la historia se vuelve más radical. El Evangelio nos dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Carne, es decir, vida humana concreta, fragilidad, tiempo vivido, cansancio, sudor, lágrimas, muerte, resurrección. Si la encarnación de Jesús significa algo, es que la vida humana importa, el tiempo importa, los días comunes importan. Hay un salmo que dice, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Otra traducción dice, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. La palabra hebrea detrás de siglo o de eternidad es olam, pero no significa ni siglo ni eternidad. Olam habla de aquello que está más allá de nuestro alcance visual, como cuando vemos el horizonte. Miramos el océano y vemos cómo a lo lejos el cielo y el mar se tocan. Sabemos que el mar continúa, pero ya no lo vemos. Eso es Olam. Cuando el salmista usa Olam, está contemplando algo parecido a un horizonte.
Lo que dice es que desde antes de donde alcanza nuestra historia, Dios ya era Dios. Y más allá de donde termina nuestro camino, Dios sigue siendo Dios. Y Eclesiastés añade algo sorprendente. Dios ha puesto el Olam en el corazón humano. Y con eso nos dice que vivimos dentro del tiempo, pero que sabemos que no somos contenidos del todo en el horizonte con el que nos toparemos. En el Nuevo Testamento se usa la palabra griega aion, como cuando se habla en Efesios de el presente siglo o el siglo venidero. A veces se traduce eterno también, como cuando se habla de vida eterna. Zoe aionos. No significa solo tiempo infinito, significa una era, una época, una realidad que irrumpe y que marca la historia. Por eso, vida eterna, zoe aionios, no se trata de duración, es la era de la calidad de vida, es el tiempo de la relación más significativa. Jesús lo dice así, el que oye mi palabra tiene vida eterna, zoe aionios. No dice, tendrá vida eterna, dice, tiene vida eterna. Porque conocer a Dios no es escapar del tiempo, es empezar a vivirlo de otra manera. Y Jesús dice más, y esta es la vida eterna, soy a Jonas, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna se da aquí y ahora en la comunión con Dios y con su Hijo. Pensemos en la memoria, que también tiene que ver con el tiempo. En el Antiguo Testamento se habla de recordar, que en hebreo es sacar. Por ejemplo, Moisés le dice a Israel, y recordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. No se trata de traer el pasado a la memoria, se trata de habitar una historia y que esa historia nos vuelva a decir quiénes somos. También dice, y recordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Eso no es información, es identidad. Por eso no se dice, nuestros antepasados salieron de Egipto. No, se dice, nosotros salimos de Egipto. La memoria no observa el pasado, lo vuelve presente. Y así, el futuro no se construye imaginándolo, se construye recordando fidelidad. La memoria no es archivo, es brújula. El Nuevo Testamento usa cronos y kairos para hablar de tiempo, muchas veces, pero son tiempos diferentes. Cronos es el tiempo medible, reloj, agenda, calendario, y es un regalo. Pero el tiempo no es solo cronos, también es kairos, el momento oportuno, el instante decisivo. Dos personas pueden vivir las mismas horas y solo una reconocer el kairos, la oportunidad vital. Jesús predica al inicio de su ministerio, el tiempo, kairos, se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. La oportunidad del reino es ahora. El tiempo de Dios reservado para el futuro ha hecho su irrupción ahora. Jesús llora sobre Jerusalén porque desaprovecha una oportunidad y le dice, no reconociste el tiempo, kairos, de tu visitación. Como decir, no reconociste el momento en que Dios estaba pasando por tu historia. En la Biblia, el tiempo no es lo que pasa mientras esperamos algo importante. Es el tiempo donde ocurre lo importante. Es donde Dios actúa. Vivimos rodeados de urgencias y podemos confundir actividad con fidelidad, pero el reino de Dios no se mide por lo que hacemos,
sino por no desaprovechar la oportunidad de participar en lo que Dios está haciendo. Jesús no vivió con prisa, vivió con discernimiento. Él dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Su manera de aprovechar el tiempo no era hacer muchas cosas, sino sumarse a lo que Dios estaba haciendo. Y Jesús tenía claro algo que puede resultarnos desconcertante. En la Biblia, los grandes movimientos de Dios rara vez parecen grandes cuando comienzan. Por eso Jesús hablaba del reino como semilla, como levadura, como una voz, como una mesa compartida, como una decisión pequeña que termina cambiando una historia. Por eso el discernimiento importa, porque todos tenemos las mismas 24 horas, pero no todos vemos lo mismo en ellas. Y tal vez aquí está una de las cosas más desconcertantes del tiempo de Dios en su reino. Esos momentos decisivos muchas veces suceden en días comunes, en una conversación, una reconciliación, una llamada que parecía insignificante, una palabra dicha a tiempo, pequeños kairos, momentos que parecían uno más, hasta que descubrimos que Dios estaba pasando por ahí. Por eso la pregunta no es solo cómo organizo mi tiempo, sino qué está haciendo Dios en el tiempo que vivimos. Y que al inicio, que el único día que tenemos realmente es hoy, porque hoy es el único día, puede ser ofrecido, ni ayer ni mañana, hoy. El pasado se recuerda, el futuro se espera, pero el presente es donde ambos se encuentran. Y ahí Dios llama, respondemos y el reino se hace visible. La Biblia no entiende el tiempo como un recurso, lo entiende como el lugar donde Dios actúa, donde el ser humano discierne, donde el reino de Dios acontece. Así que no se trata solo de organizar mejor la vida, sino de aprender a verla. Por eso organizar nuestra agenda es fundamental, no para hacer más cosas, sino para ponerla al servicio del discernimiento. Cuando en este encuentro se hable de calendario, de prioridades, de herramientas de organización, recuerden que no estamos buscando eficiencia vacía. Estamos aprovechando el tiempo oportuno de Dios. Porque al final, la pregunta más importante no es cómo administrar el tiempo, sino ¿qué está haciendo Dios en este tiempo y cómo puedo unirme a ello?